Muy buenas noches, amigos. Les damos la más cordial bienvenida desde la plataforma de la Coordinadora Republicana y también la producción de La Abeja TV y VHTV, tu canal, a través del cual estamos presentando la segunda edición de Terrorismo Nunca Más, para lo cual damos la bienvenida a unos expertos especialistas en el tema. En primer lugar, presentamos al mayor general Carlos Ordóñez, de la FAB. Él es fue secretario general de la FAB en el 2004, fue jefe de la división del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en 2005-2006, tiene una maestría en Defensa Nacional en la Escuela de Defensa Pública de la República de Argentina, es abogado de la Universidad de Lima. Asimismo, damos la bienvenida también al doctor Marcos Ibaceta. El doctor es expresidente de la Corte de Lima, expresidente de la Sala Nacional para Casos de Terrorismo, exdecano del CAL, y también tenemos el honor de presentar al almirante Luis Gianpietri, que como todos conocemos es ex primer vicepresidente de la República del Perú y también ex congresista, además de altas distinciones, entre las que podemos mencionar la Cruz Peruana del Mérito Naval, la Orden Gran Almirante Miguel Grau, la Orden Militar de Ayacucho, entre otras condecoraciones. Es un honor para nosotros tenerlos en esta plataforma y contar con sus valiosos aportes considerando la actual coyuntura política y social que vivimos. La población demanda y necesita de voces expertas que nos den unos alcances y nos hagan entender cuál es la real situación que estamos viviendo, pero también que nos den una luz al final del túnel, como siempre creo que podemos aspirar a tener, ya que lo hemos superado. En algún momento vencimos el terrorismo y ahora lo volveremos a hacer, siempre con la fortaleza de tener la firme convicción de luchar por la democracia y la defensa del orden constitucional. Damos el pase al general Ordóñez para que nos dé sus apreciaciones y alcances como representante importante de la Fuerza Aérea Peruana. Gracias, Mariela. Buenas noches. Buenas noches, almirante. Buenas noches, doctor Villaceta. Es un honor para mí compartir esta cámara con ustedes. Y bueno, voy a dar inicio a lo que yo estimo conveniente hablar sobre el tema, ¿no? En primer lugar, quería rescatar la fecha de hoy día. No sé si es casualidad, pero un día como el de mañana, 17 de diciembre, en el año 96, se realizó la toma de rehenes de la casa del embajador de Japón, Morisa Aoki, una fecha de infausta recordación, pero que dio inicio a operaciones que más adelante llegarían a dar esa salida de ese túnel oscuro en que estábamos en esos momentos. Y yo creo que en realidad es cuestión, para que todos entiendan, es cuestión de hacer un poco de historia nada más. Eh, Recordemos que en 1980, con la quema de las ánforas en Chuchi, en la votación para las elecciones generales de ese año, fue la primera acción violenta del Sendero Luminoso que se había formado sus cuadros con una década de anticipación. Y sin embargo, el gobierno, el Estado, no estaba preparado para hacer frente a esta situación. Recuerdo que en el año 80 los primeros ataques que hicieron los terroristas y fueron tomados en ese momento como luchas de avigeos, o sea, ataques de avigeos, los robaganados. En ese entonces creo que recuerdo, estaba de jefe de la policía de la Guardia Civil, el general Juan Balaguer, que él quiso que se imponga un poco de mano fuerte contra estos subversivos. Sin embargo, el ministro del Interior de ese entonces, que era el ministro de la Jara,
fue el que dijo que habían sido abigeos nada más, y bueno, lo sacó de su puesto al general Balaguer y lo envió de agregado policial a los Estados Unidos. Y es así como vemos que en la década del 80 comienzan los atentados contra la población con diversos ataques a la población rural, y ya comenzaban a presentar, por ejemplo, la matanza de perros y colgados en los postes, hablando en contra de Deng Xiaoping, y esas cosas que caracterizan a los maoístas, de los cuales eh, parte o fue parte de Abimael Guzmán y todas sus huestes, y los que ahorita quedan de remanentes, ¿no? Y en diciembre de ese año, del año 82, se encargó recién a las Fuerzas Armadas, al Comando Conjunto, hacer frente a estas huestes. Pero no había algo atrás, como sí lo tenemos ahora, pero que no le damos uso, unas leyes, una constitución que pueda castigar al terrorismo. Yo creo que es cuestión de que se vuelva a retomar este asunto y podamos salir adelante. Los sucesos que se presentaron en los 80, Uchucchacay, Lujanamarca, la matanza en Marca, en Acobamba, la matanza de autoridades, de los gobiernos de Belaúnde y de Alan García, fueron terribles. El MRTA después apareció con sus cárceles del pueblo, y ahí en realidad nos dimos cuenta que el terrorismo está unido al chantaje, al pago de cupos, al pago de dinero para seguir manteniéndose. Y así llegamos a los años 90. Y recordemos, y debe recordar ahí también el doctor Marcos Vivaceta, que al primer juez, que al juez que sentenció a Morote, sufrió el asesinato. Lo asesinaron posteriormente, justamente por haber condenado a Morote. Y así fue avanzando este problema. En el año 91 fue el año en que se incautaron documentos y el famoso video de Sorba el Griego. Esto fue algo que dio inicio a las acciones del general Miyashiro, del coronel Benedicto Jiménez, que estaba a cargo del GEIN en ese entonces. Pero siguieron avanzando los terroristas. En el año 92 sucedió el asesinato de Marilena Moyano, se dio el ataque con coche bomba en Tarata, hasta que en 1992, que dio un punto de quiebre, se captura en septiembre a Abimael Guzmán, junto con podemos decir, su estado mayor, sus aláteres más cercanos. Pero siguió la lucha. En el 95 cayó, recordemos, Miguel Rincón junto a Lori Berenson, que habían estado planeando tomar el Congreso en ese entonces, hasta que se da en el año 1996 la toma de la casa del embajador de Japón, que fue un punto en donde el gobierno decidió avanzar más allá y no darle tregua al terrorismo, no negociar con el terrorismo, que es algo que tenemos que volver a tomar. No puede terminar esta situación como se está manejando en estos momentos. Felizmente el año 97, el 22 de abril, que debe ser de buena recordación del señor almirante Gianpietri, fueron rescatados en la operación Chavit Neguantar, en la cual participó el actual presidente del Congreso, general Williams. Y esto fue un punto de quiebre que dio finalmente la luz al final del túnel en ese entonces. Al término de los 90, se había vencido finalmente militarmente al terrorismo, pero eso políticamente no se vio reflejado.
porque a partir del 91, los gobiernos que sucedieron, el gobierno de Toledo con su ministro de Justicia, de infausta recordación, comenzaron a cortar las penas, a soltar a terroristas, y a cortar su tiempo de pena por cosas que no venían. Y ese es el problema. Ahora vemos, actualmente con la situación que está sucediendo, que, por ejemplo, la ahora titular, entre comillas, de la Defensoría del Pueblo, está exigiendo que las Fuerzas Armadas no intervengan o que paren su actuación para recuperar el principio de autoridad que se había perdido, que se está perdiendo todavía, ¿no? Porque yo quiero pensar de que se va a actuar bien para recuperar el principio de autoridad y salir adelante. No es posible que la señora Rebollar, actuar defensora del pueblo, interina, por supuesto, pretenda que no participen las Fuerzas Armadas en la recuperación de los activos estratégicos, como los aeropuertos. O sea, es algo que es impensable que a estas alturas, con todo el bagaje que hemos tenido de conocimiento de lo que ha sucedido en los 80 y los 90, pueda una persona estar ahora pidiendo que las Fuerzas Armadas no participen. Nuestra democracia no puede ser una democracia boba, y disculpen con el término, pero es así. No puede ser una democracia que trate de, de tratar con pañuelos a los terroristas, porque estos son terroristas. Y ahí están los canales que han pasado por televisión haciendo conocer quiénes son estos terroristas que o han cumplido su condena o han salido antes de tiempo y que ahora están encabezando las revueltas. Entonces, el Ejecutivo debe usar todas las armas que le permite la Constitución y las leyes. Habría que recordar que la Constitución del 93 ya prevé inclusive la pena de muerte, aunque eso no está normado, ¿no? O sea, lo permite en la Constitución, pero no ha sido normado. Y si bien en nuestro Código Penal la parte de terrorismo ha sido derogada en el Código Penal, existe todavía esta ley, que es el Decreto Ley 25475, que es la llamada Ley Antiterrorismo, y que está vigente, que habría que hacerle seguramente como se dice, un ayornamiento para actualizarla a la situación actual, ¿no? En la parte sobre todo procesal penal. Pero yo quisiera, y para no pecar por omisión, voy a leer lo que dice el artículo 2 de esta ley. Me indicas, Mariela, si estamos en tiempo todavía. El artículo 2 del decreto de ley dice: el que provoca, crea o mantiene en un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales, o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio empleando armamento, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años.
Y el artículo 3 ya inclusive pena con cadena perpetua, y ahí pone los requisitos para cadena perpetua, pena privativa para libertad no menor de 30 años, no menor de 25, no menor de 20, y así sucesivamente. Bueno, esto que he leído en el artículo 2 es lo que se está dando actualmente. Están creando zozobra en la población, están atacando activos, están cerrando carreteras, están atacando los edificios, incendiando los, los, los edificios de la Fiscalía, del Poder Judicial. Y eso no es posible que esté sucediendo. Eso es terrorismo. De acuerdo a la ley vigente, eso es terrorismo. Y al terrorismo no se le puede poner la mano blanda, tiene que ser mano fuerte, con lo que dice la Constitución y con lo que dicen las leyes. Si esto no sucede, realmente vamos a perder nuevamente. Espero que no. Yo creo en nuestras Fuerzas Armadas, pero nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional requieren el apoyo político, el respaldo político, porque no puede ser, por ejemplo, que la actual presidente de la República un día diga una cosa, al día siguiente le quiera quitar el piso a la policía, que no usen armas con perdigones. Para eso tenemos un decreto legislativo que nos dice cómo usar las armas. Y está bien claro. El artículo 27, si no me equivoco, del decreto legislativo que habla sobre el uso de las armas por las Fuerzas Armadas, está bien claro. Y si esa situación se da, bueno, hay que usar las armas. No podemos ser, y lo repito de nuevo, una democracia boba, que ante los gritos de los comunistas, de los vándalos, de que están las Fuerzas Armadas, son represoras, son criminales, no por eso debemos dar paso atrás. Al contrario, el Poder Ejecutivo, el gobierno, debe dar su apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Ya existen normas, existen leyes que permitan el uso adecuado de la fuerza, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas. Entonces, si eso se respeta, si hay respaldo del Poder Ejecutivo, si hay respaldo del gobierno en su integridad, yo creo que podemos salir adelante. Yo quiero entender que esa es la luz al final del túnel. Eso es lo que hasta el momento puedo decir, Mariela, señor almirante, doctor Marcos Ibaceta. Muchas gracias, general Ordóñez, por su valiosa participación. Le damos el pase al almirante Gianpietri para que nos dé sus alcances en esta coyuntura política. Muchas gracias, Mariela, señor general Ordóñez, doctor Marcos Ibaceta. Desgraciadamente somos de memoria frágil y corta. No sé si por conveniencia o porque somos realmente olvidadizos o nos abruma un Alzheimer colectivo en la población. Pero no es la primera vez que vivimos esto. No sé si ustedes recuerdan esas irrupciones violentas de la señora Obregón, de la señora Malpartida en el Congreso de la República, pateando a la gente y puñeteando a los conserjes del Congreso y después sentándose en el medio de la sala. O sea, no, repetimos permanentemente esto porque nosotros no hemos entendido la génesis de este problema. No es lo que está pasando el principio del problema. Esto viene desde el principio del siglo, cuando se decantaron los partidos políticos, el APRA, el mariateguismo, después de lo de Marx. Algunos escogieron por la línea de Marx, otros escogieron por la línea de Mao, como Abimael Guzmán, a través de Patria Rojas, Bandera Roja, Trinchera Roja, todas las rojas que han aparecido. Desgraciadamente han pedido rojas también, pero no, yo no tengo nada que ver con eso. Pero eso fue el inicio de esto.
Y en paralelo a eso, silenciosamente comenzó a avanzar un movimiento permanente que nunca paró, que son las ideas de Antonio Gramsci, que él decía que el marxismo se había equivocado y que había que remediar esa situación, no enfrentando el tema como hacían los marxistas, leninistas, los maoístas inclusive, sino que había que infiltrar. Mientras todos estábamos mirando esa figura actual, ellos han seguido avanzando. Cuando cae el muro de Berlín, se instala el Foro de Sao Paulo. Y el señor Lula fortalece al Foro de Sao Paulo con dineros mal habidos, y eso es bien sabido, y en los actos de corrupción en los gobiernos de América Latina, en un plan, creo yo, de conquista imperial, que es parte de lo que Lula creía hacer con América Latina, subyugar a la gente a través de la corrupción. O sea, le da carta de permanencia a la corrupción a través de los dineros mal habidos dentro del país. Cuando entramos nosotros en esta vorágine, no es la primera. No entendimos si lo que dice el señor general Ordóñez es cierto. Este tema se visualizó como es la correspondencia de la Fuerza Armada desde el punto de vista militar. Pero la ciudadanía se mantuvo desgraciadamente aparte de la solución política. Con ese cuento de que hay la sociedad civil y la sociedad militar, nosotros hemos sido marginados. Teníamos claro el panorama y lo hemos tenido siempre claro, pero no podíamos actuar porque no nos autorizaban las leyes del momento. Entonces, esta situación, como la veo yo en este momento, no es más que una reedición de esto. La infiltración ha sido permanente desde la época, hace muchos años atrás, y se dio con mayor fuerza en la época del gobierno militar de Velasco. Y después de eso hemos tenido el terrorismo y ha seguido la infiltración. Por eso es que surgen los caviares. Los caviares no surgieron de otra cosa que de este tipo de maniobra. Y ellos en el fondo son los que han orquestado mucho de lo que está pasando en este momento. El señor García Sayán, el señor Paniagua tan elevado a los altares, dejaron salir a casi el 90% de los presos. Mientras tanto, nosotros, los que luchamos contra la subversión, ya que está el doctor Ibaceta, que no me deja mentir, mi gente que estuvo en el frontón, hace 38 años que los persiguen y todavía no llegamos a ninguna solución, ni tienen tampoco nada en la mano, pero seguimos con la misma cantaleta y eso ha permitido que generaciones de oficiales de la Fuerza Armada hagan sufrir a su familia y hagan alejarse de la realidad y se vean marginados inclusive por sus vecinos y sus trabajos. No les dan licencia para trabajar porque la policía, siendo acusados de terrorismo, no les da certificado de buena conducta. Entonces, creo que esto, si no lo entendemos bien, no lo hemos entendido. Lo que está pasando en Lima no es totalmente culpa de Sendero. Y quiero que me escuchen bien lo que voy a decir. No voy a dar el nombre porque ya me he peleado con él varias veces. Ustedes saben de qué estoy hablando. Pero, ¿por dónde está llegando el dinero para solventar todas estas manifestaciones? Los viáticos, los transportes, la comida, el alojamiento, la ropa, los uniformes que les han dado. Muchos de ellos deben estar con los pies con callos por haber usado por primera vez en su vida o hace mucho tiempo no usaban botas y les han dado botas nuevas. O sea, yo creo que ¿quién tiene el poder de hacer eso? No lo tiene Sendero, lo tiene el MRTA. El MRTA es el que está orquestando esto y la comparsa de esto es Sendero. Sendero son los activistas, los que conocen la lucha del día a día,
pero quienes generan los dineros son Cerrón, Bermejo y todos estos buitres que están dando la vuelta alrededor, porque aparte de eso hay ONGs que sobreviven recibiendo dinero de los juicios a los que acusan a los militares. Se han creado figuras inexistentes y no aceptadas por nuestra Constitución, como el delito de lesa humanidad, que no fue aprobado por nuestras leyes hasta el año 2003 y sin embargo lo están aplicando. Bueno, eso podría explicarlo mejor el doctor Ibaceta. Yo no soy abogado, ni pretendo serlo tampoco, pero creo que esto es en el fondo un movimiento bien planificado. ¿Y por qué Perú? Porque es el único país que ha sido geopolíticamente el centro de América del Sur, el hub de América del Sur, y se me lo ha dicho a mí el señor Xi Jinping y me lo ha dicho el presidente de Singapur, es el Perú. El potencial más fuerte de economía es el Perú. ¿Y qué es lo que han estado tratando de hacer? No es solamente dinero de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de Rusia, dicen ahora que hay, inclusive me han dicho que hay argentinos acá, no sé si será cierto, que están también moviendo. Nadie ha podido darme razón de qué fueron de los 100 médicos que vinieron cubanos acá al Perú, en qué hospital trabajaron, a cuántos pacientes atendieron, qué hicieron, dónde están, dónde se fueron. Se desaparecieron, se fumaron de la noche a la mañana. Entonces, esto mismo ya lo vivimos en la época de Velasco, fue lo mismo. Y se quedaron con el dedo rojo los cubanos y han vuelto nuevamente a hacer lo mismo. O sea, yo creo que esto no es una cosa tan simple. Esto está siendo orquestado desde afuera con mucha potencia y con mucho dinero. Y parte de ese dinero, como fue parte del dinero que le llegó al Lapicito, es un dinero del narcotráfico. ¿Cuál fue una de las ofertas que hizo Castillo y Bermejo? Nadie toca el narcotráfico, nadie se mete con la erradicación del narcotráfico. Pero eso no es tan simple. Eso significa que se le corta el chorro de dinero que tenían, y por eso la bronca con la Operación Patriota que hizo la Fuerza Armada. O sea, yo creo que esto tiene un contexto muy potente, que tiene que tener una respuesta también muy potente. La policía, desgraciadamente, la han deshecho en los últimos años, le han quitado funciones. Estaba escuchando esta mañana las declaraciones de un oficial canadiense, jefe de la policía de Canadá, que decía que para que la policía tenga fuerza, tiene que tener mucho más fuerza que los delincuentes. Si no es así, no lo respetan. Y tiene que hacer uso de todos los métodos para poder calmar a la población. Y aquí, mientras hacen al revés, ¿cómo van a pelear si les bajan la moral? Si quieren que peleen con pañuelazos. La guerra de las flores terminó hace mucho tiempo en Checoslovaquia, ¿no? Aquí no hemos tenido eso, ni vamos a tener. El soldado que ha entrado afortunadamente en estos días con muchas dudas de la presidenta, no es cualquier soldado, es un soldado que viene o lo han sacado de su trabajo diario, que era luchar contra el terrorismo. Y para él van a luchar contra el terrorismo. Y ojo que no se vayan con la Fuerza Armada en directo, porque tienen la acción-reacción muy inmediata. Yo pienso que no deseo eso, nunca lo he deseado, pero ya hay 18 muertos o más, no se sabe exactamente cuántos.
y van a seguir habiendo más. La señora presidente tiene que aprender que esto no es, como decía Castillo, una escuelita de gobernanza. No es tampoco una universidad de gobernanza. Aquí se entra para mandar o no se entra. Y si no puede hacerlo, bueno, que se vaya. Pues. Creo yo que esa es la figura que debe suceder y hacer salir adelante al país. De otra forma, las vacunas que pusimos en este país contra el relajo, contra el terrorismo y contra la subversión no habrán tenido efecto. Afortunadamente hoy día he visto una marcha en la que la mayoría de los que fueron eran jóvenes. Ese es un buen indicio, muy buen indicio. O sea, la gente joven, por el boca a boca, ya comenzó a preguntarle a los papás o a los tíos o a los abuelos qué pasó en el Perú hace unos años. Y a la hora que se han enterado, se han dado cuenta que o se ponen las pilas o ellos van a pagar la factura de esta desgracia que estamos viviendo. No sé si diga más porque hay mucho para hablar, pero me canso un poco. Gracias. Muchas gracias, almirante Gianpietri, por sus importantes alcances y urge la necesidad de retomar el tema de fortalecer nuevamente las leyes antiterroristas. Y al respecto quiero citar un comentario que me dejó el general Marco Miyachiro antes de dar el pase al doctor Marco Ibaceta. Señala lo siguiente: cuando tomaba la manifestación policial a los investigados por delito de terrorismo, ellos estaban asesorados por miembros de la Asociación de Abogados Democráticos que eran integrantes de Sendero Luminoso. Pero al defender a esos acusados por terrorismo, actuaban en el ámbito legal. Y recuerdo mucho que ellos, en forma irónica, nos decían: oficiales, ustedes se esfuerzan mucho para que se vayan presos sus detenidos, pero recuerden que nosotros los vamos a vencer utilizando las mismas leyes que los quieren aplicar. No lo olvide, los derrotaremos con sus leyes este viejo y caduco Estado que ustedes defienden. La actual crisis política me trajo estos recuerdos porque los terroristas vienen burlándose de nuestra legislación vigente y cometen sus atentados contra la propiedad pública y privada, contra la vida e integridad de las personas, contra el derecho al libre tránsito, en su afán de agudizar la crisis e incendiar la pradera. Lo que sumado a que los activistas comunistas vienen utilizando los medios de comunicación para falsear la realidad con la finalidad de culpar a nuestras valerosas Fuerzas Armadas y Policía Nacional de ser los responsables de las muertes de los vándalos. Damos el pase al doctor Marco Ibaceta para que nos dé unos alcances respecto a su experiencia cuando fue juez antiterrorista, pero también que nos dé una luz respecto a los proyectos de ley o al fortalecimiento de las leyes antiterroristas que demandamos ahora en esta coyuntura política. Le damos el pase al doctor Marcos Ibaceta. Prenda su audio, por favor. Prenda su audio. Está. Decía un saludo especial para ti y también para el general Ordóñez y el almirante Gianpietri. La perspectiva es la siguiente. Cuando Sendero Luminoso desata su furia, todos estamos conscientes que su objetivo era político. Pero se habían organizado militarmente, siguiendo los pasos de Fidel Castro y de Mao Zedong, para tomar el poder por la lucha armada. Pero le agregaron un plus, que su lucha armada tenía que generar terror para someter a la población por el terror. Y la legislación que se implantó, y de acuerdo a lo que ha leído el general Ordóñez, generaba una respuesta militar a los actos de terror.
definiéndolos a través de los delitos que se cometían con esa finalidad. Pero no se desarrolló un concepto de guerra política. Por eso es que cuando es detenido Abimael Guzmán, muy hábilmente firma el acuerdo de paz. Dice, no hay lucha armada, no hay terrorismo, y automáticamente se quedan fuera de la 25475. O sea, la ley antiterrorista ya no les era aplicable, porque no estaban generando alarma, terror, zozobra, ya habían paralizado su lucha armada, pero sin embargo Abimael comienza y prosigue su lucha política. Durante la lucha armada, ellos sabían que con la violencia que empleaban y las masacres que desataban y las matanzas que cometían, siempre iban a ser internacionalmente condenados. Y fueron calificados como la organización más terrorista, más feroz del planeta, ¿no? Pero ¿qué les pedía Abimael Guzmán a sus seguidores? Su cuota de sangre. La cuota de sangre significaba la inmolación colectiva frente al Estado. Y para eso tenían que actuar entre lo que llamaban luminosas trincheras de combate en las cárceles, para que, enfrentándose a las fuerzas del orden, murieran muchos y entonces el Estado tuviese una condena internacional. Porque son expertos en el manejo de nuestras leyes, como acaba de decir el almirante. Entonces, ellos quebrantan el ordenamiento jurídico, pero cuando se les somete a un ordenamiento jurídico, ellos son los más legalistas del mundo y conocen nuestra legislación al detalle. Entonces surge el debido proceso, ¿no? El derecho de defensa, la tortura, la no tortura. Entonces el concepto de tortura la extienden y así poco a poco han ido incorporando al Estado como un agente del terrorismo estatal. Y se han convertido ellos en víctimas y al Estado y la nación peruana en victimarios. Pero la nación peruana y el Estado, ¿en quién estaban representados? En sus políticos y en sus militares. Con todos los errores focalizados que pudiesen haber, ¿no? Entonces, logran la condena internacional, que es un factor político, y jurídicamente obtienen fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un accionar de los llamados caviares acá a través de sus ONGs que a cada instante coordinaban todo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese discurrir de acción política ya de Abimael, creo que los caviares fueron o tontos útiles o son servidores de estos violentistas. Porque desarrollaron la famosa teoría del derecho penal del enemigo. Es decir, que porque soy tu enemigo, tú no puedes promulgar una ley en mi contra. No dentro del concepto que no se puede legislar en razón de las personas, sino de las cosas. Entonces, si me estás atacando, no puedes legislar en mi contra, sino la ley tiene que ser general. Y el Estado no supo reaccionar contra eso. El otro elemento que utilizaron fue el derecho de la protesta, la no criminalización de la protesta. Y nadie en el Estado se dedicó a estudiar qué es la protesta, cuáles son sus límites. Entonces se habla de protesta pacífica, pero otros hablan, como la ministra de la primera,
¿cómo se llama? Mirta Vázquez, creo, que cuando estaban incendiando los campamentos mineros dijo que la protesta conlleva violencia. Y no es así, porque la finalidad del derecho es la paz social, con justicia y la garantía de que todos los individuos de una sociedad puedan vivir en paz y lograr sus objetivos, sus proyectos personales, familiares, sociales. Pero si nosotros decimos la no criminalización de la protesta, mire la diferencia entre la protesta de Gandhi, que la resistencia pacífica, y liberó la India, ¿no?, de los ingleses. Y una protesta al estilo Mao, hay una gran distancia, ¿no? Lo que no se puede permitir, que la protesta sea un instrumento para desatar violencia, para destruir un Estado y generar zozobra en su población. Nadie ha legislado dentro de los tipos penales contra la tranquilidad pública, seguridad pública. ¿Cuál es el límite de la protesta? De la reacción. ¿Y cuándo la protesta puede convertirse en conspiración, en sedición o en rebelión? ¿Y en qué punto puede considerarse un instrumento de terror? Recordemos que con esta historia, en este escenario, se dio el caso de Bagua, ¿no? No voy a hablar lo ocurrido en la Curva del Diablo, sino en la estación, si mal no recuerdo, 8, que estaba 5 horas, 6 horas de allí, donde un comandante con sus policías estaban a cargo de la custodia de la estación de bombeo, ¿no? Y cometió el error de desarmar a sus policías y de abrir las puertas para dialogar con los dirigentes, pero tenía 2000 afuera y la turba entró. Lo arrodillaron a él, arrodillaron a todos los policías, lo llevaron al monte y los masacraron y los mataron a todos. Hasta este momento no hay un solo condenado. Y al otro mayor en la Curva del Diablo, que lo capturan y hay una foto donde lo llevan al río y no apareció jamás. Y tampoco hay sanciones. Y entonces, como no nos hemos dedicado a analizar los instrumentos que ellos han utilizado, hemos dejado abierto el tema de no criminalización de la protesta y el derecho penal del enemigo. Porque ya sabíamos que con los fallos de la Corte Interamericana de Desarrollo, los procesos se venían a cero y ya los medios de prueba no tenían la fuerza necesaria y iba a salir, como también lo dijo el almirante, el 90% de la gente. Pero el objetivo político, y yo me entero de esto por las conversaciones que tenía con gente sendera, porque todos los procesos, algunos decían, ya me condenó, pues ya me quedo con mi condena. Y nos ponemos a conversar. Decía, nosotros somos una generación perdida, pero la guerra va a seguir, esto es una guerra política. Nosotros tenemos que borrar de la memoria de las nuevas generaciones lo ocurrido y llenarlas con otros desafíos y con otras rebeldías. Pero nosotros conduciéndolos, o sea, nosotros tenemos que manipularlos. Y por eso es que toman por asalto el Ministerio de Educación. Miren que desde el 2000, la pera en dulce es el Ministerio de Educación. Y borraron de la memoria a nuestros chicos. Y los papás también nos confiamos, pero cuando uno les cuenta a los chicos y los programas de televisión no muestran los horrores de entonces, bueno, los muchachos no lo creen cuando se ven libres y caminan tranquilos, sino que ahora están empezando a sentir miedo. Porque una cosa es que salgan a la calle a protestar y otra, que la protesta se convierta en violencia, pero teniendo como punto de ataque centros neurálgicos
de producción, primero, ¿no? De producción de bienes y servicios en el Perú. También que tenga como punto de ataque la vinculación del Perú con el extranjero. Entonces nos mata el turismo, nos mata el libre tránsito, no circulan los vehículos, no hay comercio de bienes y servicios, se pierde la producción, se empobrece al país y encima se asesina, se incendia y no sucede nada. Y como es protesta, nuestra policía y nuestro ejército no pueden reprimir porque dicen que debe haber proporcionalidad. Oiga, no. Ahí no hay proporcionalidad, pero como no hay marco normativo, y aquí coincido con el general Ordóñez, el marco normativo de la 25475 no nos sirve para este nuevo escenario, porque no desarrolla guerra política y para la guerra política tenemos que destruir los instrumentos de ellos. El derecho penal del enemigo, la no criminalización de la protesta. Hay que definir la protesta, cuáles son sus elementos y luego redefinir también las potestades de nuestras fuerzas del orden dentro de la prioridad de un Estado de garantizar su seguridad interna y su seguridad externa. Porque ahora, con todo lo que nos ha narrado el almirante Gianpietri, estamos en guerra. ¿Ya? Y al interior se está produciendo lo que me dijeron alguna vez en algún penal. Si nosotros seguimos, para nosotros es fundamental una guerra civil en el Perú. Hay que definir las cosas. Ese era su pensamiento. Pero ahora si vemos el entorno internacional, estamos ante la amenaza totalitaria comunista, la más obsoleta del mundo, porque no me digan que quieren imitar a los chinos. Precisamente Deng Xiaoping dio el salto al capitalismo y por eso a todos los perros que colgaban le ponían su nombre. Y China se ha desarrollado no a partir de su gente sojuzgada, sino a partir de la imitación del sistema inglés de Hong Kong, de Shanghái, sus grandes centros de producción y permitir la inversión extranjera para aprender de tecnología. Mientras allá ocurre esto, acá vamos al empobrecimiento. Entonces, cuando ya vemos que nos están queriendo estrangular como país, social, económica y políticamente también, porque, oiga, para terminar, porque creo que el tiempo me está ganando, es lamentable que nuestros políticos no tengan ni idea de esto. Y las respuestas que dan son tartamudeos que no definen marcos normativos, ni acción política, ni objetivos políticos. Pero en relación con los objetivos del derecho, porque si nos decimos que somos un Estado de Derecho, que defiende el derecho y que nos tiene que garantizar el derecho. Y para eso existe la fuerza coercitiva del Estado. Si renunciamos a la fuerza coercitiva del Estado, la anarquía se va a imponer y vamos a ver después que avasallen el sistema quién manda a quién. Solamente hay que recordar que Stalin, para consolidar a Rusia, se mató 40 millones de gentes y 7 millones de ucranianos lo mató de hambre. Así actúa esta gente. Y no estoy saliéndome de cuadro porque los senderistas, cuando declaraban un territorio liberado, imponían una producción para autoabastecimiento. Nada más, es el empobrecimiento absoluto. Yo creo que aquí el trabajo tiene que ser más político. La guerra es política. Ellos lo están militarizando. Pero también hay que trabajar ese tema para no inmovilizar a nuestra policía y a nuestra Fuerza Armada, pero tiene que ser paralelo, no como nos ocurrió ya con el acuerdo de paz,
que el Estado reaccionó contra un ataque militar con fines políticos, pero no reaccionó con instrumentos de confrontación política para una guerra política. Aquí el tema es quién gana la guerra política. En ese escenario estamos ahora. Muchas gracias, doctor Marco Ibaceta, realmente muy ilustrativo el señalar con todas las letras que estamos en un escenario de guerra política y ante este escenario tenemos que actuar los legisladores fortaleciendo las leyes antiterroristas y la población civil apoyando sus fuerzas armadas y las fuerzas policiales para que se restablezca el orden interno y la seguridad nacional. Queremos dar una base para una siguiente ronda muy breve y proponerles a nuestros panelistas que den unas palabras a los congresistas de la República que hoy representan la Fuerza Democrática y también unas palabras para la población civil que hoy los escucha. Vamos a repetir el orden que hemos establecido al inicio de este conversatorio, dándole el pase al general Carlos Ordóñez. Gracias, Mariel. Bueno, yo creo que es muy importante acá y no pongo orden para estas cosas, sino que tiene que haber una acción y línea de acción paralela. Porque lo primero acá es rescatar el principio de autoridad. Creo que es importantísimo. Y para eso es necesario que el gobierno respalde a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Pero paralelamente, y este mensaje para los congresistas, tienen que, como dijo el doctor Ibaceta, tienen que actualizar la legislación contra el terrorismo, porque el decreto ley que yo les he mostrado, justamente es del año 92, y yo creo que este decreto ley podría actualizarse con las pautas que ha dado el doctor Ibaceta, ¿no? Respecto a la protesta, en qué momento cambia de protesta a levantamiento, a subversión, a sedición, a rebelión. Es importante actualizar esta normativa. Y, para no extenderme más, creo que es importante rescatar aquellos feudos, entre comillas, que han tomado los comunistas, los terroristas, el Ministerio de Educación, por ejemplo. Es conveniente ya hacer algo. Yo tengo rescate, no le estoy haciendo propaganda a la revista que publicó, pero La Verdad sobre el Espanto fue algo que salió y que ayudó a conocer a los estudiantes de esa época lo que había sido el terrorismo. A lo mejor podría actualizarse y poner en conocimiento de la juventud, de esa juventud a la que se le han, no diré borrado, pero sí se le ha aislado de lo que es lo que sucedió en verdad en ese entonces. No tienen esa memoria porque no la han aprendido, porque en los colegios les dieron otra versión falsa y acomodada a los intereses de los comunistas. Entonces creo que debemos actuar en esas líneas para poder ver la luz al final del túnel, como tú lo dijiste. Muchas gracias, general Ordóñez. Y es cierto, el Ministerio de Educación y todo el sector de educación tiene que volver a ser tomado, recuperado por la democracia. Realmente hay mucho por hacer en el sector de educación y todos estos años en donde esta gente, tanto Rojo como Caviares, tomaron la educación en los textos escolares, introduciendo una narrativa totalmente errónea y apartando, como usted mismo lo ha señalado, a la juventud del conocimiento real de la historia, pero también es importante que hablemos de esto porque nos compromete a todos como parte de la sociedad a que transmitamos lo que realmente fue el terrorismo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros sobrinos, nietos, a todos, para que esto se replique y esta labor educativa de la experiencia tan valiosa que han tenido ustedes
en la lucha contra el terrorismo la puedan transmitir a las generaciones para que todos asumamos un compromiso y una posición más activa en la lucha frontal contra el terrorismo como sociedad civil. Muchas gracias, General Ordóñez. Le damos el pase al almirante Gianpietri para sus palabras. Muchas gracias, Mariela. Antes que nada, quiero agradecer al general Ordóñez que haya traído mención la fecha del día de mañana, el día 17, que dejó un lucro cesante espiritual y un daño colateral enormemente grande en nosotros y sobre todo en nuestras familias, que nadie ha resarcido. Los terroristas del Frontón han cobrado 26 millones de dólares de bonificaciones y a nosotros ni siquiera las gracias nos dieron. Es más, nos han zampado este juicio de 38 años que no termina nunca, pero bueno, ese no es el tema de ahora. Pero yo creo que la educación en el Perú no se comenzó a transformar con este gobierno, se comenzó mucho antes. Yo soy exalumno jesuita y los he visto de cerca. El padre Morales, gran propulsor del cambio de la currícula educacional del Perú, logró, entre otras cosas, que se eliminara la educación cívica, la educación premilitar, la educación manual, hasta el deporte se quitó, que era una actividad física normal. Es por eso que los chicos no tienen memoria, porque no se ha contado la historia como es. Y la historia ha sido tremendamente deformada al estilo que ellos han querido hacer y lo han logrado. Un chico de antes le pregunta quién es Abimael Guzmán y dicen que es García Márquez, o sea, no tienen idea exactamente de quién están hablando. Y creo que en eso hemos fallado todos como sociedad, los padres de familia, que pretendemos que los jóvenes se enderecen cuando ya son jóvenes, cuando lo que tiene que pasar es que se enderecen cuando son niños. Cuando son árboles torcidos, no le echen la culpa a la policía, porque ya están torcidos. Y por otro lado, hemos caído en el juego macabro de los congresos. No hay congreso en el mundo que sea de simpatías de la población. Ninguna. En ninguna parte del mundo existe un congreso simpático o agradable. La hermenéutica, como decía el doctor Melgar, congresal, hace que los congresos sean una tortuga por los sistemas. El partido propone, la comisión dispone, se consulta por aquí, consulta por allá. ¿Cuál es el juego al que hemos caído macabro? El juego del basurero. Con Castillo metían basura, el Congreso se pasaba toda la semana haciendo limpieza de esa basura y una vez que tenía limpio la basura, volvían a llenarle el tacho otra vez y mientras tanto la simpatía del Congreso fue bajando. No digo que este haya sido un gran Congreso, no, Tuesta tiene la culpa, Tuesta cambió la regla de juego, nadie le está diciendo nada a este señor que puso las reglas distintas, cambió el sistema de elección, de la reelección. Oiga, yo he estado 5 años en el Congreso, hasta ahora sigo aprendiendo cosas del Congreso y leía todos los documentos que me daban en el Congreso, pero siempre queda algo por leer de las reglas, reglamentos y cuestiones. O sea, creo yo que nosotros no podemos pensar que toda la culpa es del Congreso. Hay malos y muy malos que lo único que hacen es obstruir no la votación, mejor dicho, no obstruir las leyes, sino obstruir las votaciones. Votan por consigna en contra para frustrar muchas cosas que podrían haber cambiado el país. Yo creo que tenemos que volver a hacer otra cosa. El gobierno no puede seguir siendo como está. Se tiene que definir una fecha
y se tiene que hacer varios cambios en el Poder Judicial, en el Poder Electoral, en el propio Congreso de la República, en la elección de las municipalidades. No puede ser que se tome a los congresos y al gobierno como una escuelita nocturna. Eso no es. Si hubieran tenido por lo menos 5 o 6 de esos viejos congresistas, muchas cosas no hubieran pasado. Creo que debemos retomar el camino y con fuerza. Y el Perú es más grande que sus problemas, mucho más grande. Y estoy seguro que saldrá. Quizás no lo vea yo, pero espero que mis hijos y mis nietos disfruten de otro Perú. Gracias. Muchas gracias, almirante Pietri, por sus palabras y su valiosa participación. Le damos el pase al doctor Marcos Ibaceta para las palabras finales. Bueno, gracias. Yo quería completar la idea, ¿no? Yo hablé de guerra política y ya no alcanzó el tiempo, porque en el interior del país no hay guerra política. Y esto tiene que ver con los partidos políticos. En realidad, cada partido político es propiedad de un cacique y no se mueven por convicciones. De modo que en el interior del país, ni siquiera en Lima, acá al menos todavía puede darse una confrontación de ideas, ¿no? Pero el interior del país siempre siente lejos al Estado. Y con esta regionalización hecha a la carrera, hemos multiplicado el número de ladrones y hemos elevado la corrupción a la enésima potencia. Por lo cual, para la población, esos nuevos ladrones son el Estado. Y siempre se van a sentir agredidos. Y como no hay contrapesos ideológicos, estamos en manos de agitadores. Le preocupaba al almirante Gianpietro por dónde estaban los 100 médicos cubanos que vinieron por acá. ¿Qué hacemos con el gallo Zamora? ¿Es verdad o no es verdad lo que habla el ruso ese de México que dice que está conduciendo todo este movimiento? Tulin, Daniel Stulin. Así es. Y entonces, la población está inerme ante un grupo agitador que empieza a generar violencia, porque si no se somete, lo destruyen su casa y lo agreden. Y entonces los buenos, vamos a llamarlos así, tienen que estar tranquilos y no contradecir a los violentistas. ¿La consecuencia cuál ha sido? También la que dijo el almirante Gianpietri respecto a 2 congresistas a los que mencionó, que los radicales fueron poco a poco accediendo a niveles de representación del Estado. Primero local, después regional, y ahora están en el Congreso. Y en el gobierno, en el gobierno, no hemos investigado más, pero sabemos la procedencia. Simplemente que la corrupción los ha carcomido y ha sido necesario sacar a la cabeza para convertir el tema delincuencial en un tema político. Nadie se acuerda ahora que a Castillo se le sacó por ladrón, y políticamente lo están convirtiendo en un mártir, movilizando el interior del país. Ese es un punto en el que se tiene que trabajar. Y eso no le corresponde al Congreso ni al Estado. Tal vez con una ley de partido político, las leyes a veces son letra muerta. Antes cada partido tenía sus comités, sus grupos ideológicos y convicciones profundas. Ahora nada de eso hay. Por lo tanto, la mente del peruano en el interior es que no tiene al Estado, no se le satisface sus necesidades y todo el dinero que entra se lo llevan los ladrones de siempre. Ese es un punto crucial. Hay que recuperar a nuestra gente. Muchas gracias, doctor Ibaceta, por sus palabras. Y me quedo con este tema de la importancia de actualizar y fortalecer las leyes antiterroristas, el tema de recuperar la educación y que se vuelva a retomar la educación cívica y, ¿por qué no, la educación premilitar?
Y finalmente, reconocer que estamos en guerra y que como sociedad civil tenemos el compromiso de luchar unidos para recuperar nuestra democracia y fortalecerlo. Y eso es tarea de cada uno de nosotros. Y yo quisiera hacer un llamado a todos los que nos están escuchando, de que nos comprometamos para tomar conciencia y para sensibilizar a nuestras generaciones, niños, jóvenes y adolescentes en esta importancia de fortalecer nuestra educación cívica, de graficarles qué fue el terrorismo para que eso nunca más vuelva a calar en nuestros jóvenes y para que nos comprometamos todos como sociedad civil a luchar juntos para defender y recuperar y fortalecer nuestra democracia. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo, por su valioso tiempo de participar en esta plataforma, Terrorismo Nunca Más, y esperamos contar con ustedes en otra oportunidad. De mi parte, traslado el saludo y la gratitud de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja TV y VHTV, tu canal. Muy buenas noches, que Dios los bendiga, y simplemente vamos a decir que siempre en Dios vamos a tener la victoria para superar otra vez este desafío como peruanos. Muy buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Buenas noches, almirante. Buenas noches, doctor Ibaceta. Buenas noches, buenas noches. Buenas Feliz Navidad. noches.